Gracias, congresista Castro. Congresista Costa, luego congresista Beteta. Gracias, presidenta. Quería insistir en formular la pregunta que ya hizo el congresista Castro sobre el periodo 2006-2008, durante el cual supuestamente no se habrían ejercido acciones de control. Usted respondió a esa y a otras preguntas con una sola respuesta que señalaba que para brindar esa información, entiendo yo, habría que levantar el secreto tributario. Me pregunto si esa es la respuesta, porque, digamos, la pregunta es de naturaleza más general, ¿no? Si es verdad que lo que ha sostenido el congresista Castro, de que la SUNAT durante ese periodo no ejerció acciones de control. No estamos pidiendo información privilegiada, solo queremos saber si es verdad esa afirmación. Señor Chiguillama. Sí, a ver, digamos, en general hay una serie de acciones de fiscalización de los años anteriores. Como entenderán, bueno, esta corresponde a varias administraciones anteriores y evidentemente frente a lo que hoy sabemos cabe la preocupación de si lo actuado está plenamente de acuerdo a ley. Lo que sí podríamos decir es que en la gestión actual estamos tan interesados como ustedes de que las cosas se realicen de acuerdo a ley. ¿Hay periodos fiscalizados en los años en cuestión? Sí los hay. Si fueron los años correctos y los procedimientos correctos, es algo que requiere una revisión y un estudio más profundo. También cabe indicar que justamente como consecuencia de la información que hoy se tiene, la administración a finales del año pasado, y como les comentaba, inició medidas extraordinarias. No es una cosa común que la administración invoque una medida cautelar, pero como consecuencia de esas medidas cautelares, hoy tenemos una solicitud por 434 millones en medidas cautelares para preservar los intereses de la administración tributaria. Pero tomamos nota de todas las preocupaciones que se están planteando en este foro para revisar todos los procesos y mecanismos que internamente tiene la administración para asegurarse de que se haya actuado de manera correcta. Congresista Costa. Así es, presidenta, porque esta comisión está investigando también la actuación de la SUNAT, no solo en este momento, sino a lo largo de todo el periodo que alcanza la investigación de la comisión. Y solo ustedes nos pueden dar la información certera sobre si, digamos, alguna de las administraciones anteriores a la suya no cumplió con su responsabilidad. Y hay esta afirmación de que en ese periodo 2006-2008 dejó de ejercerse las acciones de control, o sea que sería importante si usted, haciendo la investigación del caso, pudiera informar por escrito posteriormente, por supuesto, a esta comisión sobre los resultados de esa indagación. Y segundo, también creo que sería interesante aclarar, porque dice el congresista Castro que las acciones de control, no sé a cuáles se refiere exactamente, pero dice, recién se inician en febrero del 2017. Yo entiendo que cuando usted nos presenta medidas cautelares previas, se refieren a un periodo mucho más amplio, ¿no es cierto?, y anterior a febrero del 2000. Y cuando usted nos presenta la lista de fiscalizaciones terminadas, también imagino que han sido comenzadas y terminadas antes de febrero del 2017. Y lo mismo se puede decir para las fiscalizaciones en trámite. Entonces quizá necesitaríamos que ustedes nos remitan información más detallada en términos temporales, ¿no? Y si pudiera además responder a la pregunta que le he hecho al congresista Castro, en el sentido de que no sé exactamente qué tipo de acción de control se iniciaría recién en febrero del 2007, si eso es exacto o no, porque si fuera exacto daría cuenta pues de una pasividad no solo de gestiones anteriores, sino
de la suya propia, y creo que valdría la pena que se aclare eso. Señor Shigeyama. Sí, efectivamente, bueno, como mencionamos en el pasado, y estamos hablando de antes de iniciar mi gestión, que fue desde septiembre del año pasado, ya se habían realizado 222 fiscalizaciones en diferentes empresas de estos cinco grupos brasileños. En este momento tenemos en curso 383 fiscalizaciones, y todas estas además pertenecen a periodos del 2011 para adelante. Algunos casos de fiscalizaciones grandes probablemente involucren también periodos anteriores. Y cabe indicar que efectivamente las cautelares son colocadas sobre valores que se van identificando como potencialmente valores por establecer como deuda tributaria y pertenecen a periodos anteriores, ¿no? Como se imaginarán, todavía el periodo 2016, que sería el más reciente, y obviamente el 2017, no son producto de este tipo de fiscalizaciones, ¿no? Porque son información que acaba de cerrarse en el mes de marzo, en el caso del 2016, y el 2017 está recién en curso. Entonces, todos los valores que estamos mencionando son valores que han sido o acotados o en proceso de determinación pertenecientes a 2015 para atrás, ¿no? Y efectivamente, bueno, estamos frente a una cantidad enorme de información, y sí sería conveniente que podamos compartir la información con mayor detalle para que ustedes puedan realizar su labor con más detenimiento, porque, como decía, en estos casos hay que revisar contribuyente por contribuyente, ¿no? En realidad, para terminar, Presidenta, yo creo que si esta información se pudiera tener, agregándole dos informaciones adicionales, que es cuándo se inicia la acción, porque cuál es el periodo, ¿no es cierto?, sobre el cual se realiza la acción de control, y el otro es cuándo se inicia, para poder, digamos, saber si ha sido pareja la acción de control de la administración tributaria a lo largo de todo el periodo de operación de las empresas brasileñas en el Perú, o ha habido periodos en el cual las acciones de controles desaparecieron, o otras en las cuales, digamos, fueron inusualmente elevadas, ¿no? Y la segunda información podría tener que ver con el motivo de la intervención, pero creo que estos son los motivos que aparecen en los supuestos al principio de la presentación, creo que tienen que ver solo con las medidas cautelares, ¿no? Pero si se pudiera tener esa, digamos, la razón o el comportamiento, ayudaría mucho a saber qué tipo de problema estamos enfrentando. Y yo terminaría en relación con esto, si en relación con las acciones de control iniciadas ya durante su gestión con estas empresas, hay alguna de estas razones o comportamientos que se repite más. Por ejemplo, si ustedes han identificado pérdida acumulada mayor al tercio del capital social de una empresa, porque eso, digamos, una de las sospechas que hay es que las empresas brasileñas estarían, digamos, deshaciéndose de su o sacando su patrimonio fuera del país, y si, en fin, deuda tributaria que supere el 25% del patrimonio, etcétera. No sé si puede hacer una reflexión sobre esto último para nosotros. Señor Shigeyama. Sí, efectivamente estamos construyendo una información sobre periodos y sobre contribuyentes. Y claro, hay una serie de elementos que se deben considerar, por ejemplo, cuándo inicia operación, porque claro, algunas de estas, digamos, en determinados periodos o aún no existían o en la práctica no tenían mayor operación. Por otro lado, también considerar también algunos criterios como de qué tamaño eran las operaciones que tenía cada uno de estos contribuyentes para determinar qué tipo de fiscalizaciones debieron haberse aplicado en cada caso, ¿no?
Entonces, efectivamente es un proceso complejo, pero necesario. Y hemos iniciado ese proceso y bueno, sin duda es vital para la fortaleza de la administración tributaria, ¿no? Sí debemos mencionar que como hay un nivel de incertidumbre, por eso es que la administración decidió iniciar estas medidas cautelares para poder cautelar los intereses, ¿no? ¿Estas medidas cautelares sí serían del periodo más reciente? ¿La mayoría de ellas durante su gestión? Sí, efectivamente todas las medidas cautelares se iniciaron a comienzos de este año. Sí. Sí, congresista Costa, el congresista Castro le solicita una interrupción. Sí, adelante. Congresista Castro. Con todos. Señora Presidenta, cuando nos referíamos nosotros a que se está actuando de manera muy, por decir, muy lenta, estamos hablando nosotros de los embargos que se han realizado por 150 millones de soles en febrero del 2017. Nos parece lamentable que eso suceda porque la situación de las empresas brasileñas uno las conoce, no solamente por la opinión pública o por los medios de prensa, los que conocen directamente y cómo entran en trompo estas empresas y cada vez en una espiral descendente y que requieren mucho más oxígeno en determinadas circunstancias, es la SUNAT, es el referente más importante. Entonces, cuando nosotros vemos algunos tipos de vacíos que se van presentando en determinados periodos y sobre todo en periodos prolongados, y cuando después reaccionamos 10 años después, y aunque se moleste el señor Gino Costa, pero reaccionamos 10 años después. ¿Qué significa? 150 millones de repente, según la evaluación misma que nos trata de indicar la superintendencia, nos está diciendo que son procesos acumulativos, que durante determinados periodos, etc. Pero estamos ahora haciendo. Y estas empresas siguen en una espiral descendente. Nadie va a pensar en este momento que están en su vida o que están recuperando sus capitales, han perdido gran parte de su patrimonio. Justamente a nosotros nos están agarrando como parte de la cola de todo. Entonces, ¿eso qué significa? Que seguramente la deuda de 150 va a aumentar a 500 millones y no vamos a tener que recuperar al final. Vamos a tenerlos en números embargados, pero en términos físicos no lo tenemos porque no contamos ni siquiera con los inventarios. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque ¿qué ganamos nosotros sacando una excelente ley o haciendo un excelente proceso después del año 2025 y cuando ya no tengan ni una chapa? No sé con qué justificación podríamos decirle al pueblo peruano, nosotros sí, ganamos un juicio y lo ganamos muy bien, pero no sacamos ni 10 céntimos. Entonces, por eso están las autoridades, para actuar de manera muy rápida. Le hemos hecho crecer demasiado nosotros, hemos dejado que crezcan estas empresas demasiado. Y en términos numerarios, a eso va mi observación, señor Gino Costa. Y no sé, en todo caso, si hay algún tipo de respuesta, esperamos que sea bastante contundente, pero con los documentos adecuados y que hayan sido oportunamente, y nosotros le hemos pedido, le hemos solicitado los balances de cada una de las empresas, no de todas, pero de gran número de empresas vinculadas a los grupos empresariales. Tomen nota, nosotros somos el congresista Jorge Castro y le hemos solicitado y por eso hemos estado viendo que la situación no era buena de las empresas brasileñas. Y ellos tenían que extender cada día más sus brazos para especie de una pirámide, seguir construyendo en función de la pirámide, tan igual como la pirámide de Carlos Manrique, funciona así las empresas en este caso. Entonces va a llegar un momento que es puro hueco, pura cáscara, y eso es lo que no queremos. Por eso es que tenemos instituciones tutelares, ¿no? Y una de ellas es, en este caso, la SUNAT en términos de la administración tributaria, señora Presidenta.